Voy a hablar de modulación hormonal inteligente porque estoy convencido que la modulación epigenética, los cambios epigenéticos que podemos influenciar en nuestras pacientes cuando hacemos bien nutrición, actividad física y modulación hormonal inteligente va a hacer que ande mucho mejor todo lo que sea terapia celular. Es imposible que una paciente que esté complicada desde lo metabólico le funcione la terapia celular. Absolutamente imposible, o sea que no se puede hacer una cosa o la otra. No se puede ser experto en células y no saber modular las hormonas y la nutrición y la suplementación ortomolecular necesaria en esas pacientes. Son dos cosas que van de la mano y el que no lo entiende que se dedique a otra cosa. Así de sencillo, perdón, pero es así. Particularmente, y para meterme en mi tema, ¿con qué corremos la? Acá está. Para meterme en mi tema, lo que sí quiero, 1 minuto y medio por reloj, para comentarles qué hago yo con medicina regenerativa y con células, particularmente con terapia, digamos, celular sin células con exosomas. 2 palabras. Realmente habiendo utilizado desde hace muchos años plasma autólogo, grasa autólogo, NanoFat, SBF, Matrix Cellular Regenlab, o sea, hialurónico más plasma, y ahora exosomas, me estoy pegando una sorpresa maravillosa. Porque para plasma, para Regenlab, para NanoFat, para SBF necesitamos mucho movimiento, mucha técnica, mucha inversión para muy buenos resultados cuando lo sabemos hacer. Pero desde hace 1 año y medio me puse a hacer exosomas, particularmente en patología como líquen escleroso, todos sabemos lo complicado que es esto, en síndrome geniturinario, en incontinencia de orina, y los resultados simplemente abriendo un vial e inyectándolo son sorprendentes. Sorprendentes por ahora es la palabra que voy a decir hasta que pueda publicar o decir algo más concreto, pero la verdad que los resultados son increíbles, fantásticos, y entiendan, es simplemente agarrar el vial, o sea, hasta más barato, agarrar el vial, abrirlo e inyectarlo. Así de fácil, sin comprar máquinas, sin tener que hacer grandes cursos que no sea el de saber abrir un frasquito y aplicarlo como ginecólogo. No tengan dudas que es un camino que tienen que empezar a recorrer. Después, si hay tiempo para preguntas, les puedo contar algunas experiencias al respecto, pero vamos a lo que tengo y elegí, que es un tema tremendamente controversial como es justamente el de la modulación hormonal con un nuevo grupo de medicamentos y de hormonas que debemos y podemos usar. Justamente ver esto de la vida antes y después de la menopausia concretamente y qué tenemos que hacer para con la modulación hormonal inteligente lograr mejor calidad de vida. Particularmente me pidieron cáncer de mama y vamos a ver por qué hay que hacer todo esto. ¿Por qué hay controversia? Porque hay mucha controversia sobre usar estos productos y si podemos o no usar hormonas en cáncer. Controversias que tienen razones clarísimas que se las voy a mostrar. Los que me conocen saben que no le esquivo el bulto a la pelea. Hace 48 horas acá han hablado pestes, aquí mismo, pestes de las hormonas, pestes negativos sobre la terapia hormonal en paciente con cáncer. No me invitaron. No me invitaron, se ve que no querían que esté escuchando, no querían que aprenda. No sé, no me preocupa. A esta altura, ya con 63 años, no me voy a andar peleando. Yo tiro, el que quiera levanta y el que no lo deja. ¿Por qué controversia? Ahora lo van a ver. Conflicto de interés no tengo ninguno. Sí soy speaker de una empresa argentina que fabrica estos productos, pero digamos que uno trabaje con una empresa no quiere decir que no lo tenga que decir y por lo tanto me libero del conflicto de interés. Soy speaker de Alma Láser también, de BTL Internacional también, de Farmacia y Laboratorios VIP. Lo digo porque a mí esto no me cambia absolutamente nada. Medicina basada en la evidencia, lo que nos viven pidiendo los que hacemos cambios. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué decís? No hay medicina basada en la evidencia. Ahora yo me pregunto, ¿no? Los que nos dicen que no hay medicina basada en la evidencia para hacer láseres, radiofrecuencia, para hacer células, ¿bajo qué sustento nos dicen que no hay medicina basada en la evidencia? ¿Qué evidencia tienen ellos que lo que nosotros hacemos está mal? A mí me da risa, porque yo estoy esperando un momento que me sienten en una controversia para que me pidan esto y yo les digo, flaco, ¿y vos qué evidencia tenés para decir que lo que yo digo está mal? Es medicina basada en la evidencia contra medicina basada en la evidencia que no tienen ellos y yo tampoco tengo. Porque creo que la medicina basada en la evidencia, en la medicina moderna, no sirve para nada.
Es de otra época la medicina basada en la evidencia, es anacrónica la medicina basada en la evidencia. ¿Y por qué digo esto? Porque es muy simple. Hoy a la velocidad que crece el conocimiento, a la velocidad de la disposición del conocimiento cuando uno lo quiere realmente buscar en la internet, así de simple. ¿Qué vamos a hacer dentro de 10 años cuando alguien venga, un matemático? Porque además la medicina basada en la evidencia la termina mostrando un matemático. Cuando un matemático me diga, bueno, ahora sí, ahora hay 50 metaanálisis que demuestran que podés hacer esto. 10 años después yo voy a estar en otra o muerto. Entonces está claro que no va más. Era de otra época la medicina basada en la evidencia. Hoy tenemos que hacer medicina con responsabilidad y basada en la ética profesional. Esa es la medicina que hay que hacer desde las células o desde la ginecología o desde cualquier especialidad. Esperar los metaanálisis es totalmente anacrónico. Menopausia. ¿Qué estamos haciendo los ginecólogos? Por Dios. Esperando la menopausia para tratar a los pacientes. Dejar a las pacientes que durante 20 años se oxiden, se inflamen, se destruyan para que el día que hace un año que no menstruan, definición de menopausia, decidan que le van a hacer un tratamiento. ¿No les parece un disparate? ¿Cuántas pacientes les llega a la consulta? Acá hay muchos ginecólogos. ¿Cuántas pacientes les llega a la consulta y saben que su ginecólogo actual o el casi ex, porque ya llegó a ustedes, le dijo, no, mira, hace 3 meses menstruaste, espera, no hagamos nada porque todavía no estás menopáusica? Como si el hecho físico de que haya pasado un año cambiara algo. No cambia nada. Lo que significa es que ya la dejamos que se destruya por la carencia hormonal y nutricional adecuada. Llegaron tarde. Si esperan la menopausia, llegaron tarde. Porque esto que está acá es lo que tenemos que lograr. Un envejecimiento saludable. Entender cuándo comienza a haber toda la carencia hormonal, nutricional, ortomolecular que comienza a producir el envejecimiento, porque el envejecimiento está sustentado en todas estas condiciones que les dije de carencias. Nosotros tenemos la capacidad hoy, a través de todo lo que hemos aprendido, de modificar la epigenética. Y si nosotros sabemos modificar la epigenética, por supuesto que no vamos a cambiar la genética, no vamos a evitar un cáncer si lo tenía programado, pero vamos a generar las mejores condiciones para hacerlo potencialmente tratable y fundamentalmente lograr algo que muchos ginecólogos de la escuela clásica, médicos de las escuelas clásicas se han olvidado. No tratar enfermedades, tratar mujeres, tratar pacientes y darles calidad de vida. ¿De qué les sirve vivirle a un cáncer si viven destruidas y destrozadas? ¿De qué? Piénsenlo. Piénsenlo, por favor, porque esto es lo que hay que entender para hacer medicina de calidad de vida. Entender que tratar la menopausia es un absurdo. Tratar la menopausia es haber llegado tarde y no entender de qué se trata realmente todos estos cambios que comienzan más allá de los 35 años. Que si quieren traten el climaterio y las etapas, pero traten a la mujer cuando llega con algún problema y piensen cuál problema tiene, si es un déficit hormonal, si es una alteración del eje hipotálamo-adrenal, si tiene un hipotiroidismo subclínico. Hay un montón de cosas que hay que analizar a los 35 años cuando la paciente llega porque está cansada. Simplemente por eso, porque no tiene por qué ser normal que esté cansada. Entender que tenemos esta cuestión, ¿no? Que es una cuestión hasta social. La sociedad, el estrés y la fisiológica caída de la testosterona. ¿Por qué puse esto? Porque a los 35 años comienza fisiológicamente, lo que no quiere decir que lo tenemos que aceptar, fisiológicamente comienza a bajar la testosterona, comienza a bajar la DEA. Fisiológicamente. Es normal. Ahora, ¿debemos aceptarlo cuando sabemos que eso nos va a traer problemas? Si somos médicos que nos comprometemos con la calidad de vida, de ninguna manera. Tenemos que tratarlo cuando comienza a ocurrir. Pero paradójicamente, cuando comienza a bajar estas hormonas, ¿qué ocurre? Comienza a aumentar el cortisol. ¿Por qué? Porque es la época de más exigencia física, mental, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cuando la paciente tiene más exigencias, aumenta su cortisol como defensa y como necesidad, y justamente el cortisol y la testosterona DEA son enemigos íntimos. Cuando me baja una, actúa el otro, y cuando actúa el otro me daña. El cortisol lo necesitamos, pero está claro que no es saludable en niveles altos, menos en niveles bajos. Tenemos que tenerlo donde hay que estarlo, compensado y balanceado perfectamente con la testosterona y con la DEA. Entender que estamos viviendo una época muy complicada, porque la mujer moderna no es la mujer de hace 20 años. Esto parece una novedad, pero no, piénsenlo desde esta placa, de las cosas que dice esta placa. Que yo voy a saltear muchas cosas porque si no, no voy a tener tiempo. Pero fundamentalmente hoy la mujer está siendo afectada como nunca por el síndrome de dominancia estrogénica.
o si quieren, por el síndrome de deficiencia progestacional. Exigencia mayor por el estímulo estrogénico exagerado y, por supuesto, antagonismo inexistente por falta ovulatoria y falta de progesterona. Dominancia estrogénica que está dando una cantidad enorme de problemas. ¿Cuántas de las mujeres que están acá no tienen dolor premenstrual, cambio de carácter premenstrual, mastalgia cíclica, fibromas, enfermedad fibroquística mamaria, cambio de humor, inaguantable el marido, todas esas cosas, eso es dominancia estrogénica. Eso hoy se ve y se ve muchísimo, cada vez se ve más. Y eso termina con patología. Termina con miomatosis, termina con cáncer, termina con adenomiosis, termina con endometriosis, termina con histerectomía, termina con cánceres. Dominancia estrogénica, cada vez hay más dominancia estrogénica. ¿Cómo no van a ir a buscar la dominancia estrogénica y tratarla? Por favor, es un absurdo que no lo hagan. Hay que hacerlo. Y eso empieza a los 35 años, como decía al final. A los 35 años comienzan todos estos procesos de desbalance hormonal que requieren modulación hormonal inteligente. Por lo menos modulación hormonal, aunque sea no tan inteligente, pero bien hecha, de la mejor manera posible. Entendiendo particularmente que hoy un ginecólogo moderno que se precie de tratar la calidad de vida y no enfermedades, porque hay una gran diferencia entre esas dos cosas, debe entender estos 5 síndromes. El ginecólogo que no entienda estos 5 síndromes también que se compre un Uber. Punto. Porque así debe tratarse la mujer hoy, entendiendo que es dominancia estrogénica, insuficiencia progestacional, deficiencia androgénica, alteración del eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, lo que muchos no les gustan que llamemos fatiga adrenal, pero que existe, y el déficit tiroideo subclínico o la enfermedad tiroidea eutiroidea. Parece un contrasentido, pero no lo es. Existe la enfermedad tiroidea, no voy a hablar de eso, me van a echar de acá si me pongo a hablar de eso, así que salteo. Y esto es quizás lo más importante para que entiendan un poco todo lo que dije antes, ¿no? O sea, entender que una cosa que debe mirar un ginecólogo clínico, no de sociedades, clínico, preocupado por la paciente, es el ratio estrógeno-progesterona. Eso es lo que hay que entender. Entender que si no tenemos balanceada la cantidad de estrógeno con la cantidad de progesterona necesaria, las cosas van a andar muy mal. Y el cáncer va a llegar. Volviendo al título de la conferencia. ¿Y qué es lo que ocurre a partir de los 35 años? Comienza a haber una alteración del ratio, comienza a haber más ciclos anovulatorios, comienza a haber producción inadecuada de progesterona, los estrógenos siguen pero en forma ya no cíclica, irregular. Conclusión, la distancia del ratio estrógeno-progestacional a los 35 va aumentando a los 40, 50. Antes de la menopausia ya hay síndrome de dominancia estrogénica, ya hay daño. No hay que esperar a la menopausia, porque perdimos esos 20 años de dominancia estrogénica fisiológica, que repito, no por fisiológica debemos considerarla como normal. Esto es lo que pasa con todas esas hormonas en esos 15, 20 años. El estrógeno se transforma en irregular, pero siempre dominante, la progesterona comienza a bajar, la DEA comienza a bajar, la melatonina comienza a bajar, todo como el culo. Ahora, si lo sabemos, tratémoslo. Es muy sencillo hacerlo, No es nada complicado hacerlo. Y al hombre le pasa lo mismo. También tenemos todos estos problemas. No es muy diferente, es igual. Por ahí tenemos postdatado estos efectos 5 a 10 años, viene un poco después, pero es la misma historia. El hombre tiene el mismo trastorno de deficiencia fisiológica que va a enfermar. Por eso nos morimos. Por eso estamos prolongando la vida, por empezar a entender todas estas cuestiones y empezar a modificarlas. Pero ¿de qué nos sirve vivir hasta los 80 si estamos hechos pelota? Calidad de vida. Esa es la frase que tenemos que empujar. Trabajar con calidad de vida. Pero, rápidamente, lleno de controversias sobre si hacemos o no hacemos hormonas. Del WI para acá tuvimos un problema. El WI nos hizo creer que el estrógeno era malo. Se suspendió el estrógeno, desaparecieron, los estrógenos producían cáncer, terrible. Después se vio que no, que fue un gravísimo error, que el estrógeno no producía cáncer, al contrario, baja el riesgo, si uno lo sabe usar, como corresponde. Pero miren esto, ¿no? Esto es España. Esto es España, una revista de actualidad, como muchas que tenemos acá, números prácticamente consecutivos. Los expertos desaconsejan terapia hormonal preventiva en la menopausia. Desaconsejan. Esto llegó a la mujer, escándalo. Pero después, a las pocas semanas, terapia hormonal en la menopausia. 21 sociedades científicas piden recuperarla. Crazy. ¿No? Y sí.
¿cómo la mujer no se va a volver loca? Y los ginecólogos que no leen los papers, que leen Vanguardia, también se vuelven locos. ¿Qué hacemos ahora? Deberían leer papers, ¿no? No Vanguardia, pero bueno, no importa. Los ginecólogos avisan sobre la moda de las hormonas vidénticas. No tienen aval científico. Lo grave de eso, igual yo lo conozco a Pluvio Coronado y estoy seguro que él no lo dijo, es que dicen que lo dijo Pluvio Coronado, que es el actual presidente de la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. O sea, esto de que las hormonas vidénticas no tienen aval científico es un disparate. Ahora vamos a ver algunas cosas. Se comercializan como productos naturales, pero no sabemos qué llevan ni sus efectos secundarios. Otro disparate. Y se lo aducen al presidente de la Sociedad Española de Menopausia. Los ginecólogos avisan sobre la moda, no tienen aval científico, y fíjense lo que dice ahí. Hormonas vidénticas o pellets. Yo hablo español, y no muy bien, así que no me meto ni con el inglés. Pero hormonas vidénticas o pellet quieren decir ahí que un pellet es hormona vidéntica y que hormona vidéntica es sinónimo de pellet. Y no, pellet no es nada. El que empiece a hablar de pellet hable con propiedad. Pellet es solo una forma de administración de una droga. Así que no hablen más de pellet. En todo caso digan implante de tal producto en tal dosis. Porque si no, ¿qué pasa? Me llegan las pacientes, me dicen, el doctor Pirulo me puso un pellet. Ajá, ¿de qué? ¿Qué sé yo? ¿Y de cuánto? Ah, no sé. ¿Y yo qué hago ahora con esa paciente? Entonces, pellet no existe. Es como decir, le di a mi paciente una pastilla. Le puse una inyección. Es lo mismo. Digan de qué y de cuánto para que empecemos a tener un diálogo constructivo sobre la salud de la paciente. O sea, todo esto en estas revistas inclusive termina con esto de Pluvio Coronado diciendo que ellos utilizan la escala Cervantes para ver calidad de vida y para en base a la calidad de vida en forma personalizada e individualizada decidir qué modulación hormonal necesita esa paciente, lo cual es lo que hay que hacer. Pero este concepto, que es el bueno de la revista, no estaba en el título. Está perdido en el medio del artículo. Fíjense cómo le complican la cabeza. Y esto no es casual, ¿eh? Ahora van a ver por qué digo que esto no es casual. Porque esto está direccionado por... ¿A qué no saben por qué? Por la platita. ¿Eh? Esto es muy simple. Ahora lo van a ver el por qué. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a sacar todo esto. O sea, terapia modulación hormonal sí o no. ¿Qué tipo de terapia hormonal vamos a usar? Desacreditan a las hormonas vidénticas. Sigue algunos diciendo que están prohibidas, que no están permitidas, que no están aprobadas. Disparate, ahora vemos. Y nadie habla de la testosterona. La NAMS 2022 sacó su nuevo statement, ni una palabra, la palabra testosterona no está escrita en 18 páginas del statement, no está escrita. Y desvalorizan al pellet. ¿Pellet de qué? A la pastilla, a la ampolla. Bueno, veamos qué es lo que está pasando. Veamos un poquito qué es lo que está pasando. Vamos a sacar todo esto de acá y vamos a llegar hasta acá. Hormonas vidénticas o hormonas similares. ¿Qué es esto de las hormonas vidénticas? Rápidamente. Las hormonas vidénticas no son nada novedoso, ni son algo de la industria de composición. Las hormonas vidénticas las hace la Big Pharma. Las hormonas vidénticas simplemente son hormonas que se han logrado sintetizar, o sea, son de síntesis, no digan son productos naturales que salen de la plantita, todo sale de la plantita. Las hormonas vidénticas son hormonas de laboratorio, nada más que ahora se logró hacer por síntesis una hormona que es idéntica, igual a la propia. Eso es una hormona vidéntica. Y por supuesto que están aprobadas, obviamente. No hay nuevas hormonas, son las hormonas que hay que usar. Imagínense ustedes que le pregunten a su paciente, señora, le voy a hacer un reemplazo de modulación hormonal. ¿Usted qué quiere que le ponga? ¿Un estrógeno de la yegua embarazada o una hormona igual a la suya? ¿Qué va a decir la paciente? Y además tiene razón, ¿no? Porque aparte estábamos usando de la pobre yegua embarazada, le sacamos la orina para la pichila hacer la hormonita. Anduvo bárbaro el Premarin mientras se usó. Pero es otra historia, es de otra época, es de otra época. Nosotros tenemos que entender que las hormonas vidénticas son las que hay que usar porque son las más similares, son iguales a las propias. Lo que pasa es que hay que saber usarlas. Miren esto. Las hormonas vidénticas no están autorizadas, no están probadas. Estos son revistas de mercado que investigué. ¿Qué estudió Verified en este estudio? El mercado global de ventas de hormonas vidénticas, lo que está prohibido supuestamente. Miren, prepandemia, 2018, 6,63 billones de consumo. ¿Les gustaría recibir una partecita de esto? A mí sí.
A todos les gusta recibir una parte de los 6,63 billones que se vendieron de hormonas bidénticas antes de la pandemia, con un CAGR de 5,26, crecimiento interanual, y fíjense la proyección de crecimiento de ventas para el 2026. Hormonas bidénticas, 9,92 billones, 50% de aumento en billones, cifras que ni se nos ocurre cómo se dibujan y cómo se escriben. Yo quiero un poquitito de acá. El problema es que todos quieren un poquitito de esto, Research and Market, mismo análisis, pero ya post pandemia, 2021-2026, de 316 a 962 el crecimiento, aumentó el CAGR, o sea, post pandemia empezó a aumentar más el crecimiento y la exigencia de reemplazo hormonal y modulación inteligente, y no es solamente en Estados Unidos, por eso esta placa de Data Breach, para que no digan esto son cosas de los yanquis, que lo único que le importa es la guita, que no le importa la calidad de vida. No, esto es de todos los países del mundo. Ahí tienen Data Breach mostrando el crecimiento interanual de las hormonas bidénticas. Y fíjense acá, en la conclusión de todos esos estudios de marketing, cuál es el producto que más está creciendo en el requerimiento de las mujeres. Obviamente, ahí están comparando todas las vías de administración, tabletas y cápsulas van primero, pero fíjense lo que viene después, los parches y los implantes. Cuando habla de implante, está hablando de pellet. Esto es lo que se está buscando consumir. Y obviamente, ¿quién se entera de esto? Los que piden los estudios de mercado. Desde la fisiología, desde luego, que cremas, parches, inyecciones o pellet, la terapia más inteligente por la forma en que entregan los productos es el pellet, que hace una modulación diaria similar hasta que se acabe el implante. O sea que fisiológicamente lo más parecido a lo normal es colocar un implante. Ahora, ¿quién pidió todos esos estudios? ¿Jorge Elías? No, yo los encontré para mostrárselos. ¿Saben quién pidió todos esos estudios? Vamos a ver, acá está. Perdón. Se me perdió una placa. Bueno, no importa. Ya la voy a encontrar perdida por ahí. Pero los que pidieron esos estudios son los laboratorios internacionales de la Big Pharma que hace hormonas. Son los que pidieron esos estudios de mercado para ver si se metían o no de cabeza justamente a la producción de hormonas bidénticas. Y por supuesto que se metieron. Ahí están, perdón, ahí están. Novartis, Sotopel, Biote, Pfizer, Bayer, Novo Nordisk. Probablemente la mayoría de los que están acá, a Sotopel y a Biote no lo conozcan, son los dos productores de implantes y hormonas bidénticas más importantes de los Estados Unidos, pero Novartis, Pfizer, Bayer y Novo Nordisk seguro todos los conocen. Son los que hacen hormonas y son los que pidieron los estudios para ver si se meten o no a hormonas bidénticas y a implantes. Y miren si hay bioidénticas aprobadas. Lo conocen, anticonceptivo oral bioidéntico. ¿Por qué? Porque tienen el estradiol, que es bioidéntico. Así que, ¿cómo que no está aprobado? ¿Y se vende por ELEA? Por supuesto que está aprobado. Pero ahora apareció Eslinda. ¿Por qué apareció Eslinda? Eslinda, que es solamente progestina, lo cual es un veneno. Pero porque le tuvieron que sacar el estrógeno, porque la NAMS el año pasado acaba de decir que el estrógeno no debe administrarse por vía oral. Ahora se lo voy a mostrar eso. Lo dijo la NAMS, no lo dijo Jorge Elías. Yo lo vengo diciendo hace 10 años. Pero la NAMS lo dijo el año pasado. Estrógenos vía oral son tóxicos. Estamos jodidos entonces, porque ¿qué ACO ponemos? ¿Qué anticonceptivo oral ponemos? Bueno, apareció Eslinda. Drospirenona 4 miligramos como la solución. Peor. La cagaron peor todavía, porque ahora tenemos un anticonceptivo para nuestras jóvenes con una progestina que sabemos que son metabólicamente tóxicas y que sabemos perfectamente que los anticonceptivos, y esto es un estudio justamente no de Progress, sino de escuela clásica, que demuestra que las pacientes, mientras toman anticonceptivos, aumentan el riesgo de cáncer de mama y de cáncer de ovario. Ajá, ¿qué tal? Y dejen que todas las chiquitas tomen anticonceptivo libremente. Es cierto, después cuando suspenden los anticonceptivos el riesgo baja y se homogeneiza a la media esperable de cada cáncer. Pero sí aumenta el riesgo de cáncer y está publicado, está escrito. Entonces, dejen alegremente que tomen anticonceptivos. Pero los tienen que seguir vendiendo. Poderoso caballero don dinero, ¿no? Hormonas bidénticas que no están aprobadas. Trialgel, Rontagel, Utragestan, Proges, etcétera, 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 vendidas por la Big Pharma. No están aprobadas y la venden. ¿De qué estamos hablando? El nuevo rey del mercado, que va a durar lo que un chupetín en la puerta de un colegio, ¿no? Esto salió el año pasado, Bijuva. Bijuva, miren lo que no está aprobado. ¿Cómo sale Bijuva al mercado? Como el primer reemplazo hormonal con 2 drogas bidénticas. O sea que ya se terminó la discusión sobre bidénticos sí o no. Bijuva tiene estradiol y progesterona, aprobado por la FDA, llegando al mercado mundial, seguramente este año se va a presentar en Argentina, con un problema grave, estrógeno oral.
O sea que tampoco sirve, o por lo menos no va a ser tan bueno como dicen que es. Pero Villuba ya llega. ¿Qué dicen estos tres monstruos sobre toda esta historia? La FDA aprueba todo, ya lo vieron, si no, no estaría por la Big Pharma vendido, pero miren lo que dice acá el Comité de Opinión del American College. Seguimos mostrando por qué es la discusión, ¿no? Quiero después ir al cáncer, pero esto creo que es importante, más allá que me pasé un poco del tiempo de la primera parte de la charla. Fíjense qué dice acá, por favor. Compounded. Composiciones con hormonas bidénticas. La discusión es contra las composiciones con hormonas bidénticas, o sea, contra la farmacia magistral, contra la receta magistral. No es contra las hormonas bidénticas. Nadie discute las hormonas. Aprendan a leer y no se dejen llenar la cabeza y los oídos en los congresos generales de las sociedades que nos representan. Es contra las composiciones, es contra la farmacia magistral, porque hay que repartirse esos 900 billones de dólares entre la Big Pharma y los que trabajan para la Big Pharma, versus la farmacia magistral que responde a nuestra receta que pedimos específica e individualizada para cada paciente, que es como yo trabajo y como enseño a que trabajen. Pero fíjense lo que dice justamente el American College sobre las composiciones. ¿Qué dice? Que las composiciones pueden tener problemas porque pueden tener impurezas, trastornos en la potencia, no hay datos de seguridad. Todo eso es falso. Y además dicen que no están reguladas, lo cual es falso porque la farmacia magistral también está regulada por el ente que le compete regularlo, que no es la FDA. La FDA no tiene nada que ver con las farmacias de composición. Y ahora se los voy a mostrar también en escrito, para que vean que todo lo que está acá, insisto, no son cosas que en una amanecida se me ocurrieron, sino sacadas de bibliografía. La FDA aprobó todas estas drogas, que son todas las bidénticas, están todas aprobadas, inclusive con los nombres comerciales de los que se venden en el mundo. Hormonas bidénticas no es un tema en discusión, olvídense. No más, sí claro que van y sí claro que es lo que hay que indicar. Statement 2017 de la NAMS, 2017, el previo al 2022 que ahora les voy a mostrar. Fíjense. Las composiciones con hormonas bidénticas, no las hormonas bidénticas, o sea, la farmacia magistral cuando hace las cosas, las hacen sin regulación, sin monitoreo, producen con baja dosis, con sobredosis, con impureza, con falta de esterilización y no hay evidencia científica ni datos sobre todo esto. Eso es lo que dijo la NAMS de las farmacias magistrales, porque ahí está hablando de las farmacias magistrales, obviamente. Dice que los test salivales son inseguros para hacer estos análisis. A mí, ¿qué me importa? Yo no uso test salivales, yo analizo clínicamente, así que la verdad si son seguros o inseguros no me preocupan lo más mínimo. Y vamos a seguir avanzando. Resumen de NAMS 2017, voy a saltear, pero fíjense esto sí que lo único que quiero resumir de este resumen del 2017, todo lo basan en el estudio prospectivo y retrospectivo del WI. O sea, todo lo que dice la NAMS 2017 es en función de lo que el WI pareció haber demostrado. La terapia de reemplazo hormonal, fíjense, ahí dice claramente, debe hacerse para mujeres menores de 60 dentro de los 10 años posteriores al inicio de la menopausia. Pero no dice que después de eso no, porque todos dicen las hormonas es hasta los 60 y 10 años después de la menopausia. Y si no, no. Y no dijo la NAMS eso, Vamos a decir, cuando dicen huevada, huevada, y cuando dicen lo que dicen hay que decir lo que dicen. Lo que dicen después es que parece menos efectivo cuando lo hacemos después de los 60 y con más 10 años de menopausia. No dijo que no. Así que hormonas para todos, por favor. Hasta el último día de la vida hay que hacer modulación hormonal inteligente. Statement 2022, fresquito de la NAMS, donde dice más o menos lo mismo, pero donde presenta este cuadro, que es maravilloso, porque termina con cualquier discusión. Yo lo tengo en mi celular y lo tengo dobladito acá para el día que me inviten a alguna de esas sesiones de las sociedades clásicas, sacar el papelito y repartirlo, para los que dicen que no sirve todo esto. Fíjense en ese grupo analizado, prospectivo y retrospectivo, o sea, todas las que quedaron del WI sin tratamiento, pero después que miraron qué le pasó al WI, la enfermedad crónica de las pacientes que solamente le dieron el pobre estrógeno de la yegua preñada, fíjense, enfermedad crónica, trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, miren el cáncer de mama, fíjense allá donde está breast cancer, que fue la causa por la cual se suspendió el WI, analizado 15 años después se vio que bajó el riesgo de cáncer de mama en esas pacientes con el Prevarin, bajó el riesgo de cáncer de mama. Y miren las pacientes que recibieron la medroxiprogesterona, la enfermedad crónica.
¿Fue el estrógeno o fue el mal uso de las hormonas? Fue la progestina. Fue la progestina y el mal uso de las hormonas. Y fíjense lo que dice justamente este statement 2022 de la NAMS ahí sobre las rutas de administración. Por eso les dije, lo del oral no es una locura mía, lo dijo la NAMS, yo lo vengo diciendo hace rato, pero ahí está. La administración por rutas no orales tiene ventajas sobre las rutas que sean, digamos, diferentes, porque evitan el bypass hepático. Al evitar el bypass hepático, ¿qué pasa? La ruta hepática primaria de la vía oral de los estrógenos hace que todo lo bueno de los estrógenos se transforme en malo. Y, por ejemplo, de bajar la resistencia vascular, por ejemplo, de bajar todas las cuestiones de daño endotelial, que es lo que hace un estrógeno saludable, pasa a ser todo lo contrario y puede llegar a producir hipertensión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que el problema no es el estrógeno, es no saber administrarlo, es darlo por la vía que no corresponde. Vamos a saltear de acá y fíjense lo que dice con las composiciones de hormonas bidénticas. Composiciones, es lo mismo, un copio y pego del 2017, pero con un agregado, o sea, falta evidencia, no hay datos, impurezas, bla, 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 bla. Los test salivales. Y esto que me preocupó mucho, por eso lo marco, espero que algún día en una de esas reuniones que no me invitan, alguien me explique esto. ¿Qué dice ahí? Dice claramente que, aunque la paciente quiera recibir hormonas bidénticas, uno no tiene que sumarse a eso y tiene que decirle que no. O sea, yo no tengo que atender lo que diga la mujer. Entonces, si yo no atiendo lo que la mujer dice, voy a tener seguramente una denuncia por violencia de género. Es lo más probable, por no hacerle caso a la señora que me pidió hormonas bidénticas. Eso dice la NAMS, que no debemos hacerle caso a la mujer. ¿Por qué? Porque no hay evidencia de que las hormonas bidénticas sirvan. Pero como hay mucha discusión, apareció por suerte la Academia de Medicina de Estados Unidos a hablar justamente sobre la efectividad de las composiciones, revisión de seguridad, efectividad y usos de las hormonas bidénticas. ¿Y qué termina diciendo este paper? Que les aconsejo que le lean, si tienen ganas de leer, son 357 páginas, acá le traje un pequeño resumen, que dice que las composiciones, por supuesto, que pueden ser buenas cuando están indicadas y se saben indicar, pero está claramente acá explicitado, dividen muy bien en regulaciones que demuestran que son del FDA, entre la 503 y la 503B, A y B, cuándo se pueden usar, quién las puede usar, quién las puede producir y qué termina diciendo esta gente en la Academia de Medicina es, señores, la FDA no tiene ninguna injerencia en controlar a las farmacias de composición. Las farmacias de composición las regulan las entidades locales que se encargan de eso. Ergo, Ministerio de Salud Pública que controla las farmacias, no la FDA. Así que cuando le digan la FDA no aprueba los peles, me río de Janeiro. No es así. No tiene por qué, porque la FDA no tiene competencia para hacerlo. De ninguna manera tiene competencia para hacerlo. Y entonces, ¿qué hacen? Ya le queda solamente criticar a los implantes. Porque obviamente ya no pueden decir que no se puede, que no se usan, que son ilegales, que la FDA no las regula, porque ya saben que sabemos que sí se puede. Entonces critican a los implantes por lo de la FDA, ya está, out. Efectos adversos por el uso crónico y porque los implantes pueden producir dosis suprafisiológicas de la hormona. Miren, efectos adversos cardiovasculares. No hay estudios que demuestren que los implantes pueden producir efectos adversos, no van a producir efectos adversos. Bueno, sí hay estudios. Acá tienen algunos. Y miren algunos resúmenes de estudios. La testosterona mejora la resistencia cardiovascular, o sea, le baja la resistencia al trabajo cardíaco, produce mejor vasodilatación, produce un mejor sistema de lipoproteínas. Esto está escrito, está publicado. ¿Cómo que va a producir efectos negativos? ¿Dónde está la evidencia que ellos dicen que esto puede producir daño? Y por si algo hace falta, tenemos este estudio, que es el Travers Studio, justamente, que si bien es para hombres, después va a ser transferible a mujeres, obviamente, porque los resultados en cuanto a efectos adversos a largo plazo, después lo podemos equiparar con la mujer. Pero, ¿qué están diciendo acá? Un estudio que ya fue completado y que estoy esperando que aparezca en la página justamente el resultado final, pero ya los informes previos decían claramente que no hay evidencia de que haya efectos adversos por la testosterona en nivel cardiovascular. Al contrario, que mejora la resistencia, por lo tanto baja la carga cardíaca, por lo tanto sería beneficioso. ¿Ok? Esto está en estudio, o sea que es mentira que no hay estudios, absolutamente falso. Y miren esto. Complicaciones a largo plazo. Este es un estudio fantástico de Gary Donowitz, 1.200.000 implantes, tiene algo de experiencia. Y las complicaciones de los implantes de testosterona, fíjense, esto en cuanto a lo clínico por colocación,
extrusiones 0,35, hay más en el hombre, 2,56, o sea, el pellet que se sale, es lógico, pongo muchos pellets, hoy estamos poniendo dexametasona en uno de los pellets para bajar el fenómeno inflamatorio y bajar las extrusiones, celulitis 0,028, 0,412, total de complicaciones 0,78. Ah, mierda, cuántas complicaciones, ¿no? 1 millón y pico de implantes versus calidad de vida fantástica en los pacientes. Y miren en enfermedad, porque bueno, son cosas locales. Fíjense, infarto miocárdico en 1.200.000 y pico pacientes, 0,067, cáncer de próstata 0,54, trombosis venosa profunda 0,013, mujeres, cáncer de endometrio 0,08, infarto. Estas son todas las pacientes con pellets seguidas a largo término. Desde luego no hace falta ni que les diga, ¿no? Todos estos valores están por debajo de la media esperable normal de esas patologías para esas pacientes de esa edad. Traducido, el pellet bajo el riesgo, ¿o no? ¿Qué van a decir con estas cosas? Lo que pasa es que estos papers se esconden, por suerte aparecen quienes los sacan a la luz. Fíjense, seguimiento a 7 años, estamos llegando al cáncer del estudio, fíjense la cantidad de los implantes que les dije, tasa de complicaciones menor del 1%, y antes de entrar en el cáncer, una pelea fantástica. Una pelea como si fuera una pelea de Las Vegas, 2 mujeres, 2 líderes indudables de estos temas, Rebecca Glaser, Susan Davis. Susan Davis es hoy por hoy la número 1 de lo que es modulación hormonal de la escuela clásica. Rebecca Glaser, todos la conocen, es una revolucionaria, sin lugar a duda, una americana que se ha dedicado al análisis de la testosterona y el análisis del uso de testosterona en pacientes con cáncer para mejoría de calidad de vida. La pelea, para mí, la ganó Rebecca Glaser. Sin lugar a dudas, si no, no estaría dando esta charla y menos enseñando lo que enseño. Pero Rebecca es quien sustenta permanentemente que estas pacientes con cánceres deben recibir testosterona anastrozol para tener mejoría de la calidad de vida, además de haber curado su cáncer. Y está publicado, o sea, esto no es un capricho, como esto, que es un statement firmado por el equipo de Susan Davis contra el uso de testosterona. Contra el uso de testosterona. Yo traigo evidencia, a los que dicen que no traemos y que hablan en la sociedad, a donde no me invitan. Este es el consenso global del uso de testosterona. Claro, ¿qué me van a invitar? Cuando les salga con todo esto, no sé qué van a decir. Consenso global del uso de testosterona en la mujer, donde dicen todo lo que se imaginan, que la única indicación, y más o menos, sería el deseo sexual hipoactivo y que para lo demás no hay evidencia de nada. O sea, todo lo que les mostré lo inventé yo anoche con la computadora, haciendo dibujitos para que salgan papers que parezcan reales. Otro trabajo de Climacteric, de lo mismo, más o menos lo mismo, pero un grupo de sociedades, manejado por Sharon Parrish, que es la mano derecha de Susan Davis, o sea que es Susan Davis de nuevo, diciendo de nuevo que la testosterona no sirve. Pero ¿se acuerdan lo que dijeron sobre qué pasa con los preparados magistrales, sobre que pueden tener impurezas, que hay baja dosis, sobredosis, que no usen magistrales? Bueno, ¿qué dicen acá? Que como no hay preparados de dosis femenina con testosterona, porque hasta acá no había, lo que tienen que usar cuando necesiten testosterona es el sobrecito masculino y dicen en ese paper, usen un poco y dicen, díganle a la paciente que en forma juiciosa utilice el sobre masculino para ponerse una dosis necesaria. Use en forma juiciosa la paciente un poquito del sobre masculino, con lo cual la paciente por su juicio va a hacer que sea exacto lo que necesita, que no esté contaminado, que no haya baja dosis, que no haya sobredosis, y la verdad que me cago de risa. Es realmente un chiste, que lo mismo que dicen que la farmacia magistral me va a dar baja dosis, sobredosis, impureza, le dicen a la paciente que abran el sobre masculino y se ponga un poquitito en forma juiciosa. Bueno, no voy a valorar el juicio de la mujer, porque voy a tener una denuncia de nuevo por violencia de género, pobre Villa. Pero llega a finales del 2020 en Australia, Susan Davis es australiana, en ese paper dicen justamente todo esto hasta que no aparezca un preparado que tenga dosis femenina de testosterona. Entonces era en forma juiciosa, póngase un poquitito. Pero, ¡plum! 2020, Australia, fin de año, ¿y qué aparece? Androfem. 6 meses después de que apareció ese paper diciendo hasta que aparezca un producto, era ponerse en forma juiciosa, pero ya estaba en la gatera con el caballito para salir,
Androfen con dosis femenina. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Testosterona no sirve para nada? Y ahora un laboratorio multinacional mete Androfen con dosis femenina para todas, todas y todes. De nuevo, para que no haya discusiones sobre lo que digo y a quién beneficio. Androfen llegó. Y miren las dosis para los que usan modulación inteligente con farmacia magistral. ¿No les suena? Es la que usamos con los Topiclic. 1, 2, 3, 4 miligramos, nada más que ahora lo vende la industria multinacional. Ya está en Europa, ya está en Reino Unido, salió en Australia y pronto va a estar acá. Lo mismo que venimos usando hace muchos años acá con los dosificadores. Y mire lo que dice Susan Davis. Hay pruebas irrefutables, acá está en inglés, hay pruebas irrefutables de que la terapia con testosterona, en dosis que dé lugar a niveles de testosterona premenopáusico, mujeres posmenopáusicas, es eficaz para el tratamiento con bajo deseo sexual y malestar personal asociado o síndrome de deseo sexual hipoactivo. O sea, sirve. Pero ahora sirve, porque ahora lo hace la Big Pharma. Antes no servía. Y siguen todavía discutiéndolo. ¿Y cáncer? ¿Y cáncer qué? ¿Qué hacemos con las pacientes que tienen realmente afectación de la calidad de vida severa y necesitan modulación hormonal? Bueno, tenemos papers que demuestran que hay que darle testosterona. Pero por supuesto que si tenemos un tumor con receptores estrogénicos, hay que evitar que la testosterona haga su pathway normal de transformación estrógeno al 2%. O sea, el 2% de la testo que están dando con los pellets se va a transformar en estrógeno. Ojo, ojo. Entonces, ¿qué tienen que hacer con esas pacientes? Meterle anastrozol. Testo con anastrozol. ¿Esto quién lo diseñó? Lo diseñó Rebecca Glaser en el 2009. Lo empezó a estudiar en un grupo enorme de miles de pacientes. Publica el primer paper en el 2013 donde demuestra con un estudio observacional que funciona espectacular testo con anastrozol. Y este estudio lo termina de reafirmar publicándolo en el British Medical Cancer en el 2019, con los resultados finales demostrando la baja incidencia de recidiva y la mejoría en las pacientes que hicieron recidiva del tipo tumoral que apareció en la recidiva. O sea, bajó las recidivas y las que tuvieron la mala suerte de tener la recidiva, porque la pueden tener, porque la genética es la genética, tuvieron tumores mejor tratables por haber recibido testosterona. Está publicado. ¿Qué me llegaron a decir defendiendo todo esto? Esta es una publicación más reciente de Rebeca, del 21, junto con Konstantin Dimitriakis, donde dice racionalidad, experiencia y evidencia del uso de testosterona y de las hormonas en cáncer. Pero me llegaron a decir, la única que escribe es Rebecca Glaser. Miren, Garidonovich, cáncer de mama, reducción de la incidencia de cáncer en pacientes tratadas con testosterona, lo mismo testosterona. Vamos a ir rápidamente, acá está, 35,5% de reducción de cáncer de mama o de recidiva de cáncer de mama en las pacientes que hicieron terapia de reemplazo hormonal con testosterona anastrozol. No es Rebeca, hay decenas de publicaciones como esta, le muestro estas porque son las dos más grandes, las dos indiscutibles. Y este estudio realmente lo muestro habitualmente en mis charlas porque me parece que si uno es honesto con lo que dice y con lo que cree, también tiene que mostrar las cosas que van en contra de las cosas que uno vino diciendo. Uno venía diciendo que la progesterona era maravillosa, lo es, que la progesterona es necesaria, lo es, pero ojo con la progesterona. Porque este estudio del 2021 lo que ha mostrado es que la progesterona por vía oral tiene transformación metabólica hepática que puede hacer que una vía de la transformación metabólica pueda ser protumoral. Lo mismo que pasa con el estrógeno, que va a 2-hidroxi o 16-hidroxiestrona, cuando el 2-hidroxi sabemos que es saludable y la 16 no. Lo mismo pasa con la progesterona en base a estos trabajos que son hasta ahora de laboratorio. Ojo, esto no tiene todavía evidencia clínica. Son estudios de laboratorio hechos en Estados Unidos, así que hay que tener en cuenta todo esto porque no lo hizo cualquier persona, lo hizo Britton Traver en el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos. O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Para los que de alguna manera educamos, no podemos dejar de seguir esta ruta. Y esto es lo que terminan mostrando, que la vía de la 5-hidroxiprogesterona puede llevar a un metabolito que potencialmente puede ser broncogénico. Insisto, esto es para seguirlo, estudiarlo y tenerlo en cuenta. No implica cambios. Para mí ya implica un cambio. Porque como esto es por la vía hepática, yo no doy más progesterona micronizada por oral. Desde ese día, 2021, a mis pacientes les doy la vía vaginal. Les hago poner progesterona, la misma perlita de la proge micronizada, a mis pacientes se la indico vaginal. ¿Y qué descubrí el día que hice eso? Que es mejor que un ribotril. Les pego una piña y las duerme. Y la mayoría de las pacientes que vienen con estos problemas son pacientes que tienen trastornos del sueño.
Esto mejora el sueño en forma espectacular, la progesterona vaginal, y está evitando posiblemente la ruta negativa de Britton-Traver. Ténganlo en cuenta. Simplemente una información más. ¿Podemos seguir discutiendo sobre la modulación hormonal inteligente después de lo que le acabo de mostrar? ¿Ustedes creen que es discutible todo esto? Yo creo que sí, pero lo quiero discutir con gente enfrente que me diga lo contrario, que se anime a discutir. Y no que hagan un simposio hace 48 horas acá diciendo un montón de barbaridades, sabiendo que solamente tenían aplaudidores o gente que no se iba a animar a responderle o levantarse para decir no estoy de acuerdo. Creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Este metaanálisis termina con cualquier discusión posible sobre la modulación hormonal inteligente. Metaanálisis de 27 estudios muestran disminución del 28% de la mortalidad. No está mal escrito. 28% de menor mortalidad en las pacientes que hicieron terapia de reemplazo hormonal en el momento adecuado. O sea, en esa famosa ventana de la oportunidad de 10 años dentro de la menopausia y antes de los 60. 28% de mortalidad menos. O sea, si ustedes no le dieron hormonas a esas pacientes de su pacientela, 28 de cada 100 se van a morir. Y la culpa va a ser de ustedes, porque está publicado. Esto es un metaanálisis, esto no es joda. Más allá que yo no crea en la medicina basada en la evidencia. Son 27 estudios que muestran lo que estamos viendo. O sea, la modulación hormonal es necesaria. Hay que hacerla hasta el último día de la vida de las pacientes, porque si no, 28 de cada 100 se van a morir. Así de simple. No solamente van a tener hipertensión, o obesidad, o lo que fuese. Se van a morir. De distintas causas, se van a morir. Hagan lo que hay que hacer. Aprendan a hacerlo como corresponde. Queda claro, entonces, para ir terminando, que la pelea que estamos presenciando sobre si sirve o no sirve, ya saben por qué es, los intereses. ¿Y cuál es el interés final? El que va a pasar en breve, creo que no sé si este año, pero el año que viene. ¿Vieron lo que pasa con la levotiroxina? Que tienen de 25, 50, 75, 88, 100, 112, 125, 138, 150, 175 y 200 miligramos. Todos lo saben. Cajitas iguales de distintos colores. Lo mismo va a pasar con los implantes, pero ya los va a hacer la Big Pharma. Y cuando lo haga la Big Pharma, todas esas sociedades van a decir, qué bueno que son los implantes. No tengan la más mínima duda. No tengan la más mínima duda qué es lo que va a pasar, como acaba de pasar con la DEA, que para no decir que la DEA ahora sirve, le cambiaron el nombre y le pusieron sinonimia y le dicen prasterona. La prasterona es lo mismo que DEA, es sinonimia de la farmacopea internacional, y ahora la prasterona se vende en óvulos en Argentina. Ya se vendía hace 5 años con el nombre Intrarrosa en España y en varios países de la Comunidad Europea. Ahora ya se vende en Argentina desde hace 15 días que el laboratorio Beta presentó la prasterona en óvulos de 6,5 miligramos. O sea, ya tienen DEA vaginal. Pronto van a tener también pellet de la industria multinacional. Así que, ¿qué deben hacer? Lo que cada paciente necesite, no lo que le digan que haga. Todas las pacientes son diferentes y yo propongo el concepto de modulación hormonal bioidéntica inteligente, no de terapia de reemplazo hormonal, porque lo que tienen que hacer es actuar en forma inteligente con el problema que les presente cada paciente. Para eso hay que aprender mucha clínica médica. Hay que volver al estetoscopio, hay que volver a los reflejos, hay que volver a los reflejos oculares, que los ginecólogos en general se olvidaron hasta de tomar la presión, lo cual es muy grave. Muy grave, muy, muy grave, lamentablemente muy grave, y usar las hormonas más sanas. ¿Y qué más sano que una que un laboratorio finalmente haya producido igual a la endógena? No pretendas que las cosas cambien si siempre haces lo mismo. No le den siempre la misma pastilla a la paciente porque no todas son iguales. Eso dijo Albert Einstein cuando dijo esto en realidad. Y siempre lo uso al genial Einstein porque las frases son geniales como que vienen de un genio. Y en este caso aplica más que nunca. Y si es por lo que aplica más que nunca, esto fue de una visita hace 2 años a la Sagrada Familia. Visitando el museo me encontré con 2 placas en el Museo de Gaudí que me parecieron maravillosas. Y cuando las vi, ¡tuc!, se me iluminó una conferencia en algún sitio del mundo y ahí le saqué las fotos. Frases de Gaudí: hemos construido una fachada completa del templo para que su importancia haga imposible dejar de continuar la obra. Una fachada completa del templo para que su importancia haga imposible parar la obra. Eso es lo que estamos haciendo con este cambio de paradigma fantástico de atender la calidad de vida y no solamente atender las enfermedades. ¿Y qué dice en otra placa de Gaudí? No hay que lamentar que yo no pueda acabar el templo,
Yo me haré viejo, pero otros retomarán el trabajo y de este modo el trabajo será incluso más grandioso. Yo ya estoy viejo, me quiero jubilar y retirarme, así que le queda a ustedes la tarea de seguir empujando esto porque el camino es maravilloso, es lo que las mujeres necesitan, así que los invito, si todavía no se metieron, comiencen a analizarlo. No digo que se metan, dije analizar la posibilidad, a estudiar. Yo no les voy a decir, este es el camino, solamente le estoy diciendo, es un camino que me demuestra con centenares y centenares de pacientes que ya traté y estoy tratando, que viven mejor, que están agradecidas, que se sonríen con uno y que recomiendan y recomiendan y recomiendan a sus amigas para que el consultorio se les llene de pacientes que vienen a buscar calidad de vida, que en general no es lo que le están dando. Los invito a todos al Congreso Mundial de Ginecología Regenerativa, el segundo Congreso Mundial que vamos a hacer en septiembre en Madrid. Una época maravillosa, además, para ir a visitar España, porque es el mejor momento de Madrid, ni frío ni calor, una ciudad que tiene mucho frío y mucho calor, pero en esa época realmente fantástico, un congreso que realmente les aseguro va a estar maravilloso y que, bueno, espero ver a muchos de ustedes por allá. Así que les agradezco mucho la atención, gracias a ustedes que me permitieron extenderme en el tiempo. Los datos para quien me quiera preguntar cualquier cosa, después si hay tiempo para preguntas y respuestas, bueno, no sé cómo va a ser la cosa, lo manejaremos, pero bueno, no mucho más. Los espero aquí, en ese QR van a tener mucha información, así que lo que quieran lo pueden sacar de ese QR y lo que no esté ahí, que es difícil no esté ahí porque es todo lo que sé, me pueden preguntar a través de la placa anterior y los datos que les di para que me puedan contactar. Gracias a todos y seguimos adelante.